Estamos ya de vuelta acá en a las 8:45. El segundo tema de la noche tiene que ver con las recientes reformas a la ley de contrataciones del Estado hechas por el Congreso de la República. Varias cámaras empresariales en el país y varios sectores de la población se han manifestado en contra de estas reformas porque advierten y se han encendido las luces de alarma en que habrá opacidad en el gasto y sobre todo discrecionalidad que puede tener como caldo de cultivo focos de corrupción en las municipalidades del país. Así que vamos a enlazarnos con el licenciado Paul Boteo. Él es economista, director de la Fundación Libertad y Desarrollo, y también con Gabriela Cruz, licenciada, consultora en temas de transparencia. A ambos muy buenas noches y gracias. Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches, Licenciada gracias por la Cruz, invitación. iniciamos con usted. Realmente las voces se han ido unificando en torno a rechazar precisamente lo que ha sido legislado por el Congreso de la República y se está solicitando desde diferentes espacios al presidente que vete la norma. Los que apoyan la norma, principalmente alcaldes, hablan de la necesidad de hacer más ágiles los trámites para poder ejecutar recursos. ¿Por qué hablamos siempre de hacer más laxos los controles y no de elevar la capacidad del recurso humano para cumplir con lo que la ley establece? Sí, lamentablemente estas reformas, pues solo para ponerlos en contexto, esta es la 11ª reforma ya de la Ley de Contrataciones del Estado, obedece a un sector que está interesado en que la misma se cambie. Realmente elevar la baja cuantía, que es la reforma más importante que se ve en estas últimas normas que se está dictando, la baja cuantía es la que sale más afectada, se le está elevando a 100,000 y lo más preocupante es de que la baja cuantía pues no requiere mayores formalidades, no exige que tengan una inscripción en el Registro General de Adquisiciones del Estado, no hay un contrato de por medio porque por los 100,000 quetzales que define el artículo 50 pues no hay un contrato como tal. Entonces, y obviamente es una compra muy discrecional porque es directa, es a dedo, como le decimos comúnmente. Entonces, sí, ahí como usted mencionaba, la opacidad es muy clara, estamos atentando contra la transparencia y sobre todo, pues no estamos velando por las buenas prácticas internacionales, que es tener la libre competencia, que es lo que debería de atañarnos en estos momentos. Ahora bien, licenciado Paul Boteo, digamos, si ya de por sí habían, o digamos, hay discrecionalidad, hay focos de corrupción, hay que decirlo, no es la generalidad, pero sí hemos observado o se han visto informes de organizaciones que hacen monitoreo de gastos de municipalidades, en donde hay cada cosa que se inventan para poder jugarle la vuelta. Y con esto, pues pareciera que se abren las puertas, ¿no? Buenas noches, Mario, Cristian, licenciada Cruz. Efectivamente, estamos en una situación muy desafortunada, creo yo, y es que desde sociedad civil, desde diferentes tanques de pensamientos, desde diferentes cámaras empresariales, como ustedes lo mencionaban, se ha tratado de hacer conciencia de que una de las reformas esenciales para el Estado es precisamente la ley de contrataciones, porque la ley de contrataciones puede ser diseñada para que se facilite la corrupción o puede ser diseñada para que el gasto sea hecho de forma eficiente, pero al mismo tiempo transparente. Y lo que se ha detectado en los últimos 5 o 6 años que llevamos en esta discusión, bueno, de hecho llevamos muchísimo más tratando de construir un Estado transparente, una de esas reformas esenciales es la ley de contrataciones. El problema que estamos viendo es que esa reforma se hace de una manera apresurada, se hace básicamente con los alcaldes celebrando esta reforma y el resto de la sociedad civil de tanques de pensamiento que han venido trabajando durante mucho tiempo en plantear propuestas para mejorar precisamente esta ley de contrataciones no son tomados en cuenta. Esto puede entenderse solamente como un pago de favores, como el hecho de querer beneficiar de alguna forma a los alcaldes y como ya se ha mencionado, efectivamente, aquí lo que se está permitiendo es que se abra la puerta aún más
para cuestiones de corrupción, porque ya lo explicaba muy bien la licenciada Cruz, básicamente no van a tener que cumplir ningún requisito formal con elevar esa cantidad, y no solamente en baja cuantía, sino también en compra directa, y literalmente se está elevando los diferentes montos para flexibilizar la contratación o la compra desde lo público, pero lamentablemente no se refuerzan los mecanismos de control, y la Contraloría General de Cuentas va a encontrar aún más difícil poder hacer su trabajo. Licenciada Cruz, luego de las reformas del 2016 a la Ley de Compras y Contrataciones, muchas de las quejas de las unidades ejecutoras era que se había hecho muy difícil ejecutar. Realmente había mucho más controles y se buscaba evitar las áreas de discrecionalidad. ¿Esto es prácticamente una involución a lo avanzado en las reformas anteriores? Sí, definitivamente un parche más a esta nueva ley, a esta ley, pues obviamente no nos aleja más que pues evitar la transparencia y la opacidad en el gasto público. Lamentablemente, como les mencionaba, siempre las reformas se dan coyunturalmente, nunca hacemos un análisis, como decía el licenciado Boteo, no hacemos un análisis realmente de todo lo que necesitamos para ejecutar, porque realmente una ley de contrataciones no es una ley anticorrupción como siempre se ha dicho, es una ley para agilizar y para viabilizar las compras públicas y por lo tanto la ejecución del Estado. Entonces, caer en un nuevo parche, caer en una nueva reforma atrasa mucho y sobre todo nos pone en mucha desventaja porque caemos de nuevo en la discrecionalidad y aunque quieran viabilizar, según ellos, van a agilizar las compras, lo que va a pasar es que se van a incrementar los casos de corrupción seguramente y las compras a dedo. Lo que necesitamos básicamente es una reforma estructural de todo el sistema de adquisiciones. Como pues, mencionábamos, se han hecho muchos estudios, hay tanques de pensamiento que han estado involucrados, 100, así es, han estado en el tema directamente tratando de proponer un nuevo sistema de adquisiciones. Cuando les menciono un nuevo sistema de adquisiciones, pues nos referimos a una normativa que vaya de acuerdo a buenas prácticas internacionales, con métodos ágiles y dinámicos, plasmar casos de urgencia, que es lo que las municipalidades alegan, de que ellos no pueden fácilmente atender algún caso, pero realmente es porque tal vez la ley no tiene un caso de urgencia como tal, sino caemos otra vez en las prácticas de los montos, en subir montos, y en ese juego de montos realmente lo único que hacemos es hacer una compra discrecional. También necesitamos, pues, evolucionar la plataforma Batecompras, aunque funciona bastante bien, sabemos que todavía nos falta mucho para que llegue a ser una plataforma transaccional y también pues un ente rector fortalecido. Entonces todo esto reúne las capacidades suficientes para que un sistema de adquisiciones funcione a cabalidad, para que la ejecución y se garantice la calidad del gasto. Ahora bien, licenciado Paul Boteo, digamos, en medio de todo esto, pareciera que hay un ente que se lo tragó la tierra, la Contraloría General de Cuentas de la Nación. Uno no la ve fiscalizando, o sea, usted le pregunta al guatemalteco a pie cómo se llama el Contralor General, el Contralor de Cuentas de la Nación, y nadie sabe, o sea, es un ente que no aparece en todo esto que tiene que ver con el gasto, con contar que los centavos del gasto público estén correctos, o sea, ¿qué pasa con la Contraloría en medio de toda esta discusión que tenemos de las compras que hacen las entidades del Estado? Lamentablemente, lo que tenemos es una Contraloría que ha sido básicamente capturado por el sistema político del país. Los partidos políticos dominantes a lo largo de la historia del país han tratado siempre de mantener una Contraloría bastante dócil, y para ello, pues obviamente el diseño que se tiene de la institución lamentablemente no está hecho para que sea independiente, sino que está hecho para que precisamente esté al servicio, digamos, de la élite política del país. Lamentablemente la Contraloría se ha convertido en una institución útil o en una herramienta para castigar a enemigos políticos muchas veces, y no necesariamente como un elemento de transparencia. Yo creo que la Contraloría General de Cuentas también tiene que ser reformada para lograr que tenga una independencia pues real, que no sean los partidos políticos los que tengan el control, y que no sea utilizado también como una arma de venganza.
Y hay que decirlo, también la Contraloría muchas veces lo que es un mecanismo de extorsión para los buenos funcionarios, porque lo que hace es básicamente ir controlando procesos que muchas veces pues son establecidos por ley, pero que no necesariamente implican actos de corrupción, porque los actos de corrupción muchas veces son hechos con mayor sofisticación. Y entonces se termina castigando y extorsionando a los funcionarios buenos, pero por otra parte se termina haciendo de la vista gorda con los casos realmente de gran corrupción. Vimos a una Contraloría relativamente activa en el periodo 2014-2017 más o menos, pero de ahí para acá hemos visto que de nuevo ha caído en la práctica usual de guardar silencio, de ser cómplice. Entonces, como decía la licenciada Cruz, aquí lo que necesitamos es una reforma de todo el sistema, no solamente de la ley de contrataciones, sino también de esos entes que están llamados a fiscalizar. Pero hay que hacerlo en un ejercicio democrático, en donde se escuche realmente las voces de la ciudadanía, quienes estamos interesados que el gasto público sea hecho con transparencia, porque son los recursos que pagamos con nuestros impuestos y que sirven precisamente pueden ser utilizados para el desarrollo del país, y que no sean despilfarrados, ni mucho menos siendo parte de actos de corrupción. Licenciada Cruz, cuando usted habla de un sistema de compras, podría ampliar, porque evidentemente las reformas a la ley de contrataciones son muy puntuales y estamos discutiendo la amenaza que puede dar que sea aprobada por el presidente estas reformas que ya fueron aprobadas en el Congreso. Pero uno de los problemas que se menciona constantemente es que con esta ley se compran desde lápices hasta medicamentos y armamento militar. ¿Por dónde se empieza a diseñar un sistema de compras que sea efectivo, que garantice la transparencia, pero algo que usted refería muy atinadamente, la calidad del gasto público? Sí, lo que buscamos es reformar todo el sistema de adquisiciones. Cuando me refiero a esto, es buscar las buenas prácticas internacionales, buscar métodos adecuados para cada compra que se realice. Como mencionaban, si vamos a comprar lápices, vamos a comprar 2 millones de quetzales en lápices, nos tenemos que ir a una licitación. Mientras que si tuviéramos una ley más adecuada y más acorde a las buenas prácticas, podríamos comprar los lápices o todos los insumos recurrentes que obtiene el Estado, digamos papelería, limpieza y demás, por medio de un convenio marco, por medio de una subasta electrónica inversa. O sea, hay varios métodos que son diseñados para las compras recurrentes y dedicarnos a una licitación cuando ya son bienes o servicios mucho más complejos, porque lo que sucede es de que las entidades desgastan mucho de su tiempo, sus unidades de compras se pasan con una licitación para comprar lápices y realmente tal vez tenían que comprar, tal vez hacer una carretera y vale más la pena estar enfocado uno en la parte que le es parte de sus objetivos que realmente irse a comprar lápices, computadoras por medio de una licitación, pudiéndolo hacer con un método más sencillo. Entonces, lo que hemos visto en otras leyes de otros países es de que se van con las compras más recurrentes con métodos más sencillos. O sea, entre más sencilla debería ser la compra, más sencillo debería ser el método, y entre más complejo, pues más complejo es el método. No digo que con esto vamos a quitar formalidades y demás, porque por ejemplo un convenio marco pues tendría todas las formalidades que se deben, pero es algo mucho más sencillo. Podría ser como un marketplace de que uno compra en línea. Eso es lo que se buscaría eso es un contrato abierto como renovado, ¿verdad? Una subasta electrónica inversa que funcionara y que fuera aplicada. Ahorita la tenemos, pero lamentablemente no la han utilizado. Entonces, eso sería como la mira. Posiblemente habría que analizar si los montos no es lo que nos está causando ruido. Tal vez esos montos, esa capacidad de decir, bueno, 100,000 quetzales, 2 millones, tal vez eso es lo que no nos está funcionando. Tal vez es mejor comprar por medio de pensando en la naturaleza del objeto del bien, en el monto, porque como les digo, entre más fácil la compra, debería ser más fácil el método de adquirirlo. Ahora bien, en el aspecto político, licenciado Boteo, el presidente del Congreso, el día que se aprueban las reformas, pues en el palco habían muchos alcaldes y él decía que era una promesa de el entonces candidato Alejandro Yamatei para con los alcaldes. O sea, con este argumento nos queda claro de que las reformas van porque van, ¿no? O sea.
Bueno, yo creería que sería muy desafortunado si finalmente se termina aprobando estas reformas, porque creo que en esta ocasión es un consenso de todos los sectores de la sociedad de que no es la vía correcta para hacerlo. Se interpreta, se puede leer muy fácilmente de que el propósito de estas leyes no es de transparencia, sino que es básicamente de abrirle la posibilidad a los alcaldes para que puedan gastar a manos llenas. Hay que recordar que al ampliar estos montos, al subir estos montos, no estamos hablando de que solamente se va a hacer una vez, digamos, esa compra fácil que está estableciendo con este incremento o con esta reforma, sino que se puede hacer varias veces, se facilita el fraccionamiento. Es decir, realmente la corrupción se puede incrementar de una forma bastante sustancial. Yo creería que aquí hay que hacer un llamado a la conciencia realmente para que si se va a discutir, esta es una de las reformas más importantes junto con el sector político, con la reforma del sector político, con la reforma del sistema de justicia y también con la reforma del servicio civil, forman parte de 4 reformas importantes del Estado y por tal no puede hacerse una reforma como la que se hizo. Realmente sería un despropósito y yo creería que se tiene que tomar en cuenta las voces de la sociedad. Estamos hablando literalmente cámaras empresariales, estamos hablando de tanques de pensamiento, de sociedad civil, es decir, usualmente no tendemos a tener ese tipo de consensos en la sociedad. Somos una sociedad bastante polarizada y usualmente ante un hecho particular tenemos posiciones encontradas, pero por lo evidente que resulta las intenciones que se quieren con esta ley, sí vemos un consenso de oposición básicamente a que sean sancionadas. Entonces yo esperaría que realmente haya aquí un acto de cordura y de tomar la conciencia de que el país lo que menos necesita en estos momentos son ese tipo de reformas. Necesitamos que se nos esté señalando de que el camino del país es hacia la construcción de un Estado más transparente y no hacia favorecer actos de corrupción. Licenciada Cruz, a partir de su experiencia de llegar a quedar vigentes estas reformas que han sido aprobadas en el Congreso, que el presidente las sancione, ¿cuáles serían los mecanismos que la población podría tener para poder fiscalizar ese gasto discrecional que ahora prácticamente duplica montos o cuadruplica en el caso de compras de baja cuantía? Sí, sí, casi que sí duplica, yo creo que sí mucho más, porque por ejemplo baja cuantía de 25,000, aumenta a 100,000, como mencionaba el licenciado Boteo, al poderlo hacer por cada cuatrimestre, podría hacer 4 compras y podría llegar casi que pues fácil 300,000, 400,000 quetzales se podría gastar. Entonces, sí es bien delicado. La fiscalización, pues yo creo que no nos queda más que pues estar vigilantes en el sistema Guatecompras, que como ustedes saben, pues tiene ahí todas las herramientas para poder estar monitoreando los procesos. Lamentablemente, la baja cuantía, que es la más preocupante porque es la que más se va a volver más activa, se publica hasta que ya se hizo la compra. Entonces, ahí vamos a tener la información hasta que ya se pagó y hasta que ya se completó la compra. Entonces, no vamos a tener una información como que muy real, sino que hasta el final. Entonces, cuando ya pase, pues ya, cuando ya lo veamos, ya todo pasó. Entonces, es mucho más delicado. Yo sí creo que Contraloría debería estar un poco más vigilante en este tema. Pues realmente Guatecompras tiene todas las herramientas. Habría que ver si tal vez con estas modificaciones, me imagino que tiene que salir alguna reforma al reglamento de la ley de contrataciones para poder normar algo adicional. Me imagino que va a salir algo. También el sistema tendría que tener alguna adecuación en estos montos y tal vez por ahí se puede ir poniendo algún tipo de, pues no candado, porque como les digo, no es una ley anticorrupción, pero tal vez algún requerimiento, un requisito que podamos estar un poquito más tranquilos de que las compras no van a ser totalmente discrecionales y que se va a velar un poco por la calidad del gasto. Entonces, podría ser que el reglamento y el sistema nos pueda aportar algo. Habría que hacer el análisis si es viable y vamos a ver si las autoridades pues también lo pueden realizar. Ahora bien, también en ese sentido, licenciado Paul Boteo, ¿cuál debiesen ser, digamos, algunos otros aspectos que se tengan que reformar en este tema? Porque, digamos, con la ley
anterior también había mucha queja de que había temor de que funcionarios firmaran porque se iban a ir presos, porque la ley aquí, que la ley acá, y prácticamente habían ocasiones en donde las entidades se quedaban paralizadas porque nadie quería hacer ninguna compra por temor. ¿Cómo subsanar esos errores? ¿Cómo hacer una ley que tenga los controles, pero que a la vez los funcionarios no tengan miedo de firmar cosas, ¿no? Bueno, aquí el tema es de que efectivamente se tiene que hacer la ley precisamente lo flexible suficiente para comprender la naturaleza de las compras. Yo creo que eso es fundamental. Esta ley se aplica tanto, la actual, tanto para obra pública como para compra de medicina, por ejemplo, que son totalmente distintas y obviamente la obra pública ahí se puede hacer con determinado tiempo, digamos, y determinados procesos, pero con la compra de medicina no. Yo creo que aquí también tenemos que ver la insuficiencia del capital humano dentro del Estado. También estamos viendo que a nivel de municipalidades es donde se tiene la menor capacidad de ejecución, la menor capacidad en cuanto a capital humano. Las unidades de gasto o de compras de las municipalidades muchas veces no tienen las herramientas o la capacitación necesaria. Entonces aquí tiene que, como un elemento importante, esta ley tiene que tener una capacitación o tiene que también tener manuales específicos de cómo se hace, porque algo que mencionaba anteriormente la licenciada Cruz es que a lo largo del tiempo, como esta ley se ha reformado pues, 11 veces, como ya se había dicho, ya no es una ley coherente, ya no es algo que guarde un sistema, algo que fue creado con cierta finalidad. Literalmente se ha convertido en un Frankenstein, que es difícil de comprender. Pero aun cuando se reforme y se haga una ley lo más actualizada y moderna posible, lo cierto es que seguimos padeciendo de falta de capital humano dentro del Estado. Y eso también nos lleva a replantearnos el tema del servicio civil, de cómo se hacen los procesos de contratación de personal dentro del Estado, para que se puedan tener personas calificadas dentro del Estado y también capacitadas. Y con eso creería yo que esas quejas vayan a disminuir, porque entonces se va a tener la capacidad de poder poner en práctica una ley. Aun cuando se haga la reforma, aun cuando se tomen las mejores prácticas internacionales, de todas formas va a tener algún nivel de complejidad, pero la cuestión es que las personas que vayan a ejecutarlo, sobre todo a nivel de municipalidades, que es, digamos, en donde se tienen mayores falencias, tengan la capacitación necesaria, los manuales necesarios, pero también que se hayan contratado a las personas correctas. Licenciada Cruz, la mayoría de voces que ha referido el licenciado Boteo que coinciden con la amenaza de que se apruebe y entre en vigencia esta reforma, hacen un llamado a que el presidente vete la ley, la devuelva con observaciones al Congreso de la República y que en el Congreso de la República se pueda instalar una mesa técnica. ¿Cuáles son los actores que considera usted son centrales que deben participar del debate de las reformas a la ley de compras y contrataciones? Bueno, como les mencionaba, primero creo que se tiene que escuchar a las mismas entidades. Realmente es bien importante conocer a las mismas entidades para entender cuál es la problemática que tienen. Se hizo un ejercicio en algún momento cuando se trabajaron una propuesta de una nueva ley, y cuando uno escuchaba a todos los actores que, por ejemplo, era el sector salud, el sector construcción, el sector gobernación, todos querían casi que su propia ley. Obviamente eso no se puede, tenemos que escuchar a todos para poder aterrizar en una ley que pueda satisfacer a todos los sectores. Creo que tendría que estar involucradas las personas, las instituciones como tal, tanques de pensamiento. Obviamente tendría que estar el ente rector, que es la Dirección General de Adquisiciones del Estado, del Ministerio de Finanzas Públicas. Tendría que estar CIEN, así es, incluso podría pensar que tal vez podría incluirse a banca multilateral. Ellos también pueden estar interesados en ver cómo aportan para tener una mejor normativa en tema de adquisiciones. Incluso universidades también se pueden sumar a esto.
y todo aquel interesado. Yo creo que periodismo, todos están muy interesados en esta ley, como les mencionaba. De esto depende de tener, de tener un buen sistema de adquisiciones, depende de tener la calidad del gasto. Entonces sí creo que es de interés nacional, no solo de ciertos sectores, sino creo que es de toda la población, pero obviamente no podemos escuchar a todos, pero sí se podría tomar actores muy claves, como les mencionaba, para escuchar las necesidades. Cuando uno escucha a todos caen en en la misma problemática, en las mismas deficiencias, en las debilidades, como mencionaba el licenciado Boteo. Bueno, creo que se nos cayó la videollamada. Les agradecemos a ambos, estamos ya en tiempo, al licenciado Paul Boteo y también a Gabriela Cruz por su participación esta noche. Bueno, Cristian, un tema, hay que estar pendientes, qué hará el presidente de la República, porque ya hay, digamos, al unísono varios sectores, ya lo decía Paul, cuesta mucho ponerse de acuerdo en Guatemala, pero aquí en este tema parece que la convergencia es que estas reformas no salgan a la vida. Y hay que recordarle a la población que cero tolerancia a la corrupción pasa precisamente por fiscalizar y evitar la discrecionalidad en las compras del Estado, en los negocios con el Estado, que esa se ha convertido en la fuente de acumulación de capital de esos famosos capitales emergentes que tanto han generado controversia en los últimos años, Mario. Por supuesto. Bueno, gracias, Cristian. Nos vemos la próxima semana. Ustedes tengan un reparador descanso.